buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento en el que nos encuentren andando en el internet, sea Facebook o sea YouTube. De vuelta estamos aquí con su programa Puro Café, Filosofía para la Semana. En esta ocasión, y como un preámbulo, porque va a salir antes de la fecha, queremos meternos a platicar al respecto de el concepto del padre o del concepto de la paternidad, para ser más específicos, pensando que, como bien apuntaba hace un momentito, viene para el 18 de este mes la celebración del Día del Padre, que en general ha sido, o más bien, desde el mismo hecho de que no tiene un día fijo, no hay como que un día para recordar siempre al respecto, ¿no? Como lo es cualquier otra fecha en el calendario, que ya tiene fijo un día y no importa lo que suceda. En ese caso nos quisimos poner también a pensar sobre esta cuestión y no tanto por el lado de ser o no buen padre y todas estas cuestiones más de orden social, sino más bien desde el orbe o del orden, perdón, de lo filosófico, en tanto que Sócrates es padre de Platón, Platón de Aristóteles, y así nos podemos ir hasta llegar a mi compadre Adán, que como siempre llega todos los días que salimos al aire, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera de ustedes en general, porque de alguna manera encontramos en ciertos pensamientos, en ciertas formas de ver el mundo, ciertos anclajes o ciertos momentos en los que nos podemos anclar, como esa, como lo que podríamos llamar una educación sentimental, ¿no? En tanto en los libros como en las películas, la música, todo lo que nos conforma como seres humanos. De repente encontramos autores o personajes de la historia que nos parecen, como decirlo, loables, como para seguir su ejemplo y tratar de ser o aproximarnos a ser como ellos, ¿no? Algunas veces sale muy feo la cosa, pero en general siempre es como para bien, ¿no? Pero precisamente queremos En platicar general. un poco sobre esto, ¿no? Que es en tanto que un poco también raro por pensar lo que hoy en día se plantea sobre esta palabra que es paternidad. En general también vamos a hablar un poco, no somos conocedores del todo de la situación, pero precisamente en el orden de enarbolar el pensamiento crítico podemos pensar algunas cosas al respecto, ¿no? Como tal, tampoco acerca de la paternidad en el sentido que estoy elucidando, perdón, hay una teoría, ¿no? Simplemente vamos a acercarnos a hacer una especie de ejercicio de pensamiento crítico al respecto, ¿no? En ese sentido, por eso decía yo, Sócrates es papá de Platón, pero atrás siempre hay una figura, ¿no? Aunque también podría ser pensado que estamos siendo muy sesgados y quizás patriarcales, pero más bien es como pensar esa idea que se tiene en general del padre, que es completamente distinta a la de la madre, que es la que cuida, la que provee ciertos cariños o ciertas formas de ser que el padre no te va a dar, ¿no? Que es más bien el padre el que cimenta de alguna manera, si es un pensamiento un poco viejo si quieren, que se cimenta en una educación que obviamente la madre apuntala, y más en México con la chancla. La chancla, el cinturón, lo que haya por ahí, ¿no? Lo que se alcance, ¿no? En ese sentido vamos a platicar un poco de este tema y le doy la bienvenida como cada vez a mi querido compadre Adán Reyes, maestro. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Con este cálido Puerto Jarocho
muy cálido, ¿no? En los últimos días, pero bien, muy bien. Aquí un saludo a todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que de pronto nos dejan por allí algún mensaje. Un saludo muy fraternal desde el corazón de la Huaca, en la ciudad de Veracruz. Y bueno, sí, el tema de la paternidad, es difícil obviamente pensarlo en términos de una teoría filosófica sobre la paternidad, ¿no? Porque algo como tal, pues es difícil encontrarlo. Pero hay una serie de esbozos, hay una serie de conclusiones, de conceptos que se pueden manejar, ¿no? A partir de la figura de la paternidad o de lo paterno, ¿no? Desde distintos puntos de vista, ¿no? No se intenta decir aquí qué es, de hecho, la paternidad o cómo se debe ejercer, ¿no? Pero, pues como decías, un buen ejercicio de pensamiento crítico sobre los conceptos de paternidad, sobre la idea contemporánea de paternidad, a lo mejor un pequeño repaso histórico, pues sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a darle, dijeran por ahí, hay mucho trecho que andar. ¿Y desde dónde podríamos empezar, compadre? Ahora sí, yo soy, obviamente, muy desconocedor de toda esa problemática o de ese tema. Digo, yo lo pienso en ese orden, ¿no? La paternidad de las ideas filosóficas. Podemos Mira, pensar. podemos, fíjate que hay una parte bien interesante que siempre ayuda a tomar cierta perspectiva, ¿no? Desde la antropología, por ejemplo, ¿no? Se dice en términos generales, ¿sí? En términos generales, ojo, aquí no nos vamos a meter en especificaciones, en detalles, no, términos generales, ¿sale? Que gran parte de las sociedades nómadas, ¿sí? Hablo de antes de la sedentarización del Homo sapiens. Se dice antropológicamente que gran parte de las sociedades nómadas tenían una organización interna fundamentada en lo matriarcal. Es decir, las mujeres de la tribu o del grupo eran las encargadas de organizar las actividades del grupo, ¿sí? De organizar el tema de la recolección, la actividad de cada uno durante la casa, ¿no? El tema de administrar, ¿sí? Los bienes recolectados y a partir de allí, pues suministrarlos poco a poco, pues hacia todo el grupo, ¿no? Pero sucede algo que se conoce como la revolución del Neolítico, que viene con la sedentarización de los grupos humanos, ¿sí? Y entonces, en esa sedentarización, que es cuando viene el proceso de domesticación de animales, el descubrimiento de la agricultura, y los grupos humanos comienzan a asentarse en determinadas regiones, comienza el tema de la necesidad de proteger el territorio, proteger los bienes, proteger a la tribu, ¿no? Y entonces la figura de la mujer que administraba, que organizaba, ¿no? Al grupo, comienza a pasar al ámbito de lo doméstico. Nace lo doméstico, ¿sí? Nace lo doméstico porque también nace el guerrero que protege, ¿sí? Asignado originalmente a los hombres del grupo, ¿no? Aludiendo a que su fuerza física pues era mejor que la fuerza física de las mujeres para proteger.
Entonces, pues cada uno cumplió una función, pero con los éxitos en la protección del territorio y de los bienes, pues viene por default el estatus social, ¿sí? Y entonces comienza a tener una mayor aceptación social el guerrero que protege, que lucha, que incluso gana territorios para su tribu, que la mujer confinada a lo doméstico, que administra, que, o sea, sigue administrando, que sigue cuidando, en este caso de la cosecha, de los animales, de los hijos, ¿no? Pero se comienza a considerar como algo más valioso el tema de, pues, la protección del territorio. Y es donde nace el patriarcado, ¿sale? Esa figura de el padre jerárquicamente superior a la madre nace en esa revolución del neolítico, donde nace la separación entre la vida pública y la vida doméstica, o la vida socialmente pública, ¿no? Y la vida privada. Entonces, a partir de allí tenemos podemos nosotros pensar una primera imagen de lo que es la figura del padre, ¿sí? Cómo se comienza una génesis de la figura del padre, ¿no? Esto lo cuenta Philip Kotak en un texto sobre antropología cultural, ¿no? Hablando sobre el desarrollo de las sociedades en su paso de la prehistoria a la historia, y todo ese drama, vamos a decirlo así, de la sedentarización y pues obviamente de allí hacia la urbanización, ¿no? A partir de allí, es decir, 13.000 años después de que comienza la odisea del Homo sapiens, pues comienza la odisea de pues las sociedades urbanas, ¿no? De ahí hasta Uruk, como la primera ciudad urbana en Mesopotamia, ¿no? Y ahí tenemos un primer esbozo, ¿no? De lo que sería la figura del padre, que se parece mucho a esa figura paterna. Fíjate cómo se fue llenando de detalles, se fue haciendo robusto ese concepto. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento de la Biblia, vemos que hay un cambio cualitativo muy importante respecto al Nuevo Testamento en cuanto a la figura paterna de Dios, ¿sí? Digamos que la revolución del Nuevo Testamento, de los Evangelios, es mostrar la paternidad de Dios, algo que no se advierte en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, como sabemos, es un Dios furioso, vengativo, autoritario, ¿no? Que de buena onda tiene poco. Pero, pues, una de las grandes transformaciones que genera el cristianismo respecto a la relación del ser humano con Dios es precisamente introducir la figura paterna de Dios. ¿Y cómo es ese Dios paterno? ¿Cómo es ese Dios paternal? Pues es cariñoso, es el Dios que tiende hacia el perdón, hacia la misericordia, ¿no? Hacia cierta permisividad, ¿no? Hacia los errores de los hijos, en una relación pues mucho más estrecha. Tenemos ahí, por ejemplo, pues la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que sería pues básicamente la ejemplificación perfecta de lo que para el cristianismo debería significar la paternidad de Dios, ¿no? Un padre misericordioso que es capaz de comprender, de ponerse en los zapatos del hijo, de perdonarle y de darle las oportunidades que sean necesarias para regresarlo al buen camino, ¿no? Un padre que sirve como guía, muy cercano también a lo que las viejas sabidurías orientales tienen estipulado sobre lo que es el concepto de padre, ¿no? ¿Quién es el padre? Pues el que ejerce
ejerce o debe desarrollar en los hijos tres elementos fundamentales, que son el valor, ¿sí? El valor en general, que es la sabiduría y la bondad, ¿sí? Valor, sabiduría y bondad, dicen los orientales. Básicamente lo que profesa el cristianismo respecto al Dios Padre, ¿no? Al Dios paternal. Pero es un Dios paternal que en cualquier momento te mete un cachetadón, si lo entiende, si lo cree necesario, ¿no? Y ahí tenemos un primer concepto de padre muy robusto, en el que esa figura paterna pues está presente siempre, ¿no? En la vida de los hijos, y que de alguna manera ejerce una influencia pues importante, determinante en el rumbo de la vida de los hijos, ¿sí? De alguna manera pues lleva la batuta del hogar en términos de decisiones, en términos de crianza, ¿no? Y a la madre se le entiende como pues el complemento, un ayudante, ¿no? El asistente de confianza. Suena feo, fuerte, pero si nos apegamos a la historia y al concepto como tal, pues es así, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, históricamente podemos empezar por allí, ¿no? Luego, en términos ya de pensamiento filosófico, ¿no? Luego, para poder hacer un contraste, ¿no? Con el tema, con esta idea histórica. El griego entiende que la paternidad implica una serie de compromisos, no solo con su familia, sino con la ciudad, ¿sí? Porque, y precisamente por eso, la educación de los hijos, la buena educación de los hijos, tiene que estar orientada a la buena ciudadanización de esos hijos, ¿no? Porque al final, pues son quienes van a actuar en el ágora, ¿no? O van a tomar un papel activo en el ágora y en la polis, ¿no? Estamos hablando de pues los futuros políticos, los futuros comerciantes, los futuros guerreros, ¿no? Y eso de alguna manera pues tienen que estar bien educados, bien formados, conforme a pues, las leyes de la ciudad, pues a las creencias o a la religión de la ciudad o del estado, ¿no? Entonces la paternidad pues se ejerce también con esa idea de responsabilidad, la responsabilidad de generar, ¿no? Buenos ciudadanos. Ahí tenemos en el caso de Aristóteles, ¿no? Digamos, la idea del amor, el amor del padre, ¿no? Que sería la storgé, ¿no? Le llama Aristóteles, la storgé, ese amor que se da entre los parientes, como entre el padre y el hijo, que debe estar orientado al perfeccionamiento de los hijos, ¿no? A ejercer esa figura ejemplar. El padre debe convertirse o debe ser el mejor ejemplo de los hijos para que los hijos tengan un modelo de referencia sobre el cual formarse, crecer y convertirse en buenos ciudadanos, ¿no? Podemos empezar por allí. No sé qué te parece. De hecho, pues ya me recordaste por ahí al señor Freud, sí. Que también tiene como que esa idea en su psicoanálisis, ¿no? El padre como un orden o como una especie de función ordenadora, que parece que es como en este corte histórico que nos has hecho, empieza a manifestarse, ¿no? Digo, me hace pensar el hecho de también cómo se transforma de panteísmos al solo monoteísmo, ¿no? Que también lo toma por ahí Freud. Me hiciste recordar todas
esas cosas, ¿no? En ese sentido, también, y también pensando en lo que decías de filosofía o del pensamiento filosófico, digamos que ciertas paternidades conceptuales se las podemos adjudicar a los orientales, ¿no? Chinos y, bueno, que en ese tiempo, bueno, sí, ya había chinos, y lo que es Medio Oriente, ¿no? Donde se nutrieron de ciertas cosas que para Grecia todavía no había conocimiento, ¿no? En ese sentido, me gustaría pensar todo esto que acabas de decir como algo que, bueno, no sé por qué pensar solamente al padre en ese orden, ¿no? O por qué el padre tiene esa figura, porque la madre también, como ya veníamos diciendo, también es un orden o una ordenadora, ¿no? También pensando en que, aún a pesar de que hubo todo ese cambio que dices de la revolución neolítica, Sí, aún fíjate que seguía yo creo que, habiendo mira, concepción. yo creo que a esa figura del padre se le confiere como que cierta épica, ¿no? De guerrero, de héroe, mm, y que por eso, yo creo que por eso toma esa figura ejemplar, ¿sí? O sea, tiene que ser ejemplar, ¿no? Eh, si nosotros miramos, esto obviamente, luego nos podrán decir, es que eso es patriarcado. Sí, sí es patriarcado, sí, pero finalmente la historia se configuró de ese modo, ¿no? Es decir, los detalles históricos que fueron transformando las sociedades dieron las circunstancias para que se configurara así. O sea, yo estoy seguro que nadie en un momento dijo, oye, pues vamos a que seamos los hombres los que mandemos a partir de ahora, ¿no? Para que luego, más adelante, podamos nosotros ser los héroes y vamos a planificar para que, no, o sea, las circunstancias históricas se fueron dando así. O sea, nadie podrá decir, ojalá no se hubiera dado la sedentarización. Ojalá que no se hubiera descubierto la agricultura o desarrollado la ganadería, pero son elementos históricos que traen sus propias consecuencias, buenas y malas, ¿no? Y una de ellas podríamos decir que es este cambio de modelo social en el que la figura del guerrero adquiere un estatus, una apreciación social mayor que el estatus de la mujer, que pues pasa a un papel pasivo, ¿no? O sea, lo doméstico es pues un papel pasivo en el ámbito de lo social, mientras que el guerrero, el héroe, ¿no? Pues obviamente añade una serie de capítulos a la historia de un pueblo. Ese es el problema. Es un problema, sí. Deja mal parada a la mujer respecto a su desarrollo histórico en comparación con el hombre, pues sí, también. Y es algo con lo que hoy se está tratando de lidiar, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente es así. Así se configuró, así se ha configurado. Y como dices, hay que, o más bien se está tratando de desconfigurar esa realidad, ¿no? Que de repente pareciera que no hay, como siempre lo he dicho, creo que aquí también, en el programa, perdón, hay una forma también de centralizar esa idea que termina volviéndola central nuevamente, ¿no? Porque no la está sacando de de la baraja de las cartas, ¿no? De una manera integral, sino solamente está desvalorizando o se está desvalorizando de alguna manera una idea o una forma que ya está ahí, que si bien no, como bien dices, deja mal paradas a las mujeres, hasta ahora, a pesar de todos sus bemoles grandísimos, ha mantenido de alguna manera unida esta locura que es el mundo, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es más bien cómo es que precisamente se ha logrado mantener esa idea, si de alguna u otra manera, no pensando en lo que se dice actualmente también, movimientos de mujeres que trataban de descentralizar la cuestión desde los griegos, pensando en las filósofas que existen por ahí, ¿por qué si había también o hubo esas imágenes, esas figuras, no se logró entrar en diálogo con ellas? Digo, se va a decir que siempre ha sido la idea de que las hemos oprimido o han sido oprimidas porque el poder mayor siempre es del varón, pero no obstante han pasado a la historia. Digo, no solamente porque por curiosidad las agarraron y las rescatan dentro de la historia, ¿no? Sino también que del hecho de que lo que permea o que más bien se queda permanentemente en la historia es lo que enseña de alguna manera o nos da ciertos valores como para imitarlos. En ese sentido pienso en la frase que luego dicen que cuando uno escribe o alguien escribe algo, pues ya el tiempo dirá, ¿no? Si fue bueno o no. Precisamente en el sentido de que si funcionó para mantener un cierto orden, obviamente va a seguir siendo replicado. Por ejemplo, me hace pensar también en Hobbes y el hecho de por qué nos ayuntamos por miedo a la muerte y cómo nos libramos de la muerte teniendo protección. La protección siempre va a ir al frente el animal más fuerte, ¿no? Por eso siempre, incluso entre los animales no humanos, va el más fuerte adelante, ¿no? Y no es una cuestión, no sé, que pueda ser sacada de contexto, o que si es sacada de contexto, pues está como un poco a fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiero apelar a biologicismos y todo ese tipo de cosas, pero digamos que si algo nos determina o nos hace seres humanos, es el orden, ¿no? Y donde vemos el orden, vamos a ese orden. Buscamos replicar ese orden, ¿para qué? Para no tener que enfrentarnos con la muerte, como dice Hobbes, ¿no? Para no tener que lidiar con toda la problemática que precisamente implica ayuntarse entre 3.500 millones de ideas que son distintas a las tuyas. Para empezar, que eso no, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que atendiendo a lo que cuestionas, ¿no? A la cuestión que planteas, yo creo que si algo ayudó a mantener esa imagen del mundo, porque finalmente es una imagen del mundo, fue que la mujer en general tenía como que muy internalizado o muy asimilada la idea de su papel dentro de la sociedad y la asumía como tal, ¿no? Es más, si nosotros miramos pues las primeras filósofas, ¿no? Desde la antigua Grecia, en la escuela de Hipatia, que era, digamos, la precursora de la filosofía entre las mujeres, básicamente era un centro de formación de cortesanas. O sea, era un centro de formación de felatrices, ¿no? Es decir, escorts de lujo, que además de todas las artes amatorias, ¿no? Dominaban la filosofía, ¿sí? Es decir, una de las acciones, vamos a decirlo así, que perfeccionaban las discípulas de Hipatia era el arte de la felación, ¿sí? Entonces se graduaban como felatrices, ¿no? Para darle el mayor placer posible a los hombres que solicitaban sus servicios. Pero además de eso, tenían que estar preparadas pues para hablar de arte, de política, de filosofía en esos banquetes en que fueran requeridos. Algo así como la cortesana del Renacimiento, ¿no? La prostituta inteligente, intelectual,
que podía hablar de lo mismo de arte, lo mismo de ciencia, lo mismo de política, o sea, estaba preparada, pero finalmente su objetivo no era el destacar intelectualmente, sino el encajar en un determinado estrato social, ¿no? Y yo creo que ayudó mucho que en general, pues incluso las madres replicaban este modelo hacia las hijas, ¿no? Como sucede hasta la fecha en ciertas comunidades en donde, pues, estas actitudes o estas normas patriarcales se siguen replicando principalmente de mujeres hacia mujeres, ¿no? El hecho de hija, sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, que ellos coman primero, aquí quien manda es el papá, primero que coman los hombres. Esas ideas que muchas veces nos encontramos como algo cotidiano en ciertos hogares, que normalmente son replicadas por mujeres hacia mujeres, enseñadas, ¿no? De mujeres a mujeres, porque es una actitud asimilada. Solo que ahora me parece que tiempos que corren, la gran diferencia es que hay un despertar generalizado, ¿no? De la mujer que le ha ayudado a irse librando poco a poco de esas cargas culturales, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, este proceso de transformación, de ruptura, de crisis con el modelo patriarcal, que yo lo veo bien. A mí me parece muy bien que se dé esta transformación, este despertar, ¿no? De la mujer hacia una independencia de la cual históricamente nunca había gozado. Eso se la había privado por completo, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, incluso el concepto de paternidad o la figura de la paternidad comienza a ser asumido por la propia mujer, ¿no? Así como luego pensamos, luego se menciona que pues dentro de la sociedad uno elige ciertos roles, ¿no? Y esos roles definen lo que uno puede hacer o no hacer. Pues la mujer contemporánea, pues asume también, o es capaz de asumir también el rol de la paternidad, ¿no? Pero te digo, yo creo que es eso, o sea, que anteriormente estaba como que muy asimilada esa idea, muy en su papel, ¿no? Y a partir de ese muy en su papel, pues no había ese despertar, no había posibilidades de ese despertar. Además de que creo que un poco también es pensar un poco en la cuestión de la paternidad desde una especie de barbarie. ¿Qué quiero decir con esto? Las enseñanzas precisamente del padre son más hoscas, más pasionales, por llamarlo de alguna manera, o más viscerales. Y de repente no llegan a ser tan, ¿cómo decirlo? De alguna manera hay demasiados, de repente, sobreentendidos, creo, dentro del mismo círculo de los hombres nada más, ¿no? Y lo que hace la mujer es precisamente como administrar un poco nuestra tosudez, nuestro modo más visceral, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? Cuando mandaron a los hombres a cazar, ellas se dedicaron precisamente a seguir con el rollo de la administración, porque pues sí, en su mayoría los hombres, y hasta ahora se sigue pensando que solamente somos cavernícolas con traje, ¿no? Por llamarlo de alguna manera graciosa. Pero que también en esa misma cuestión, como bien dices, con todos estos cambios que ha habido, los mismos hombres han empezado a cambiar la visión sobre las paternidades, ¿no? O sobre la paternidad, pensando en los núcleos familiares y los núcleos o las familias disfuncionales o separadas, ¿no? Antes regularmente se iban los niños con las madres porque era lo más adecuado. Hoy en día ya los padres también se quieren hacer cargo, también presentan cualidades que
solventarían un poco de alguna manera lo que la madre de algún otro modo, perdón, no está posibilitada por X o por Y, de la misma manera que el padre también puede estar no posibilitado por X o por Y, ¿no? También como que ese rol en el cual el hombre ya no se involucra mucho con la cuestión de la educación sentimental del hijo, porque yo pienso más que el padre es la educación del valor en general, y en los valores hablamos de la valentía, templanza, bla, 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 todas estas cuestiones, más de héroe, más de... Sí, ¿no? Como decías tú hace rato, más de un héroe. Y la madre es más en esta cuestión que te digo, más en la onda sentimental, pero no se entienda de manera peyorativa, sino más bien que esos valores que presenta el hombre como el baluarte o el estandarte, perdón, de estos mismos, la madre creo que lo que aplicaba es que se entendieran en la casa cómo se aplican tanto en la casa como fuera de la casa, ¿no? Para mí siempre se ha visto, o lo he visto de esa manera, ¿no? Como la educación, no los quehaceres, un 50 y 50, ¿no? Porque pues obviamente en mis tiempos pues era la mujer la que estaba en la casa, todo lo que ya no se estila, ¿no? Porque de hecho ya tampoco es como que se reproduce en lugares pequeños. En mi pueblo seguramente se sigue reproduciendo, en tu pueblo se sigue reproduciendo, pero ya en las grandes ciudades muy pocos hogares reproducen esa misma situación, ¿no? Ya la madre también se vuelve proveedora, ya también tiene ahora esa figura que antes tenía solo el padre, que se va ganando o han ido ganando esa figura también ellas, porque pues sí, no se pretende ni nunca pretendemos acá desvalorizar lo que se ha luchado, que sí es un montón, y en Latinoamérica, falta 1 y 2 tercios más, ¿no? Porque sí estamos bastante cromañones de repente. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y precisamente creo que esta cuestión de la paternidad, ya pensándolo más en la actualidad, ya también se desdibujó la cuestión del género, ¿no? Es decir, por eso decía que ya el padre puede fungir como madre, entre comillas, y la madre como padre, y otros espectros de la canasta de géneros que ya nos desenvolvemos, también pueden tener ese rol, ¿no? Sí, porque hace referencia al rol social, ¿no? Social, exactamente, ¿no? Y precisamente creo que el rol social es el que enseña el padre, de alguna manera o por alguna manera se ha instituido así, no sé por qué. Digo, yo no voy a ser padre, así que no tendré la oportunidad de meterme en ese embrollo. Pero creo que desde ahí o desde esa posibilidad misma que tenemos como seres humanos, que somos totalmente posibilidad, por ahí dicen, ¿no? También el hecho de pensar en no ser padre implica una cuestión complicada, ¿no? Digo, yo lo hice cuando tenía 23 años, tengo 39. No me arrepiento, no estoy para nada en descontento con mi acto. Y es lo que de repente hoy también se está promoviendo, ¿no? La vasectomía para los hombres en general, mejor dicho, para los hombres que como en mi condición no tienen como que esa proclividad, ¿no? Digo, pensarán que se puede hacer porque uno quiere andar de colibrí, ¿no? Pero pues no, tampoco. Los problemas no solo son los hijos, ¿no? Hay muchos más problemas por detrás, ¿no? Salubres, etcétera. Dice, siendo de colibrí, pero no por eso, ¿no? Ya es decisión propia, ¿no? No, más bien No. yo lo vi porque precisamente en los sociales era para mí una problemática muy cabrona, perdonando la palabra. Yo de plano
dije, sí soy un cromañón todavía bastante egoísta y no le quiero reventar la psique a nadie, ¿no? Tal vez ahora que ya he ido al psicoanalista ya pueda optar por eso, ¿no? Pero pues siempre hay muchas opciones. No, Pero y es una claro, ¿no? decisión muy respetable, o sea, muy loable, vamos a decirlo así, ¿no? Porque habla o sea, cuando es como mencionas, pues estamos hablando de una responsabilidad, una toma de responsabilidad también, ¿no? Yo creo que es una toma de responsabilidad tan fuerte como la responsabilidad de la propia paternidad. O sea, cuando uno decide serlo o no serlo, está actuando de manera responsable, ¿sí? O sea, en mi caso, que es al revés, yo tengo dos peques a los que adoro inmensamente, pero bueno, también sé que hay que limitarse en ciertas cosas y también ya estamos en proceso de la vasectomía porque pues ya, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Ya hay ya tenemos dos personitas, a las que pues hay que mostrarles una forma de entender el mundo. Y bueno, o sea, uno puede elegir, ¿no? Una cosa o la otra, es decir, elegir ejercer la paternidad, no ejercerla, o sea, responsablemente, es decir, hasta aquí, ¿no? Y con esto me quedo, con esto nos quedamos, con esto viviremos, formaremos una familia y en adelante, ¿no? Eh, Mucho mejor que pues andar regando uno por aquí, otro por allá, ¿no? O pues a la vieja usanza, pues los que Dios nos quiera dar, ¿no? Este, 5, 7, 9, 10, 13, 15, ¿no? 14. Los que vengan, ¿no? Y eso también ya Pero habla, ¿no? bueno, mande. Y eso que dices ahora también ya habla de cambio, ¿no? Antes eran los que Dios Sí, quisiera o los que pudiéramos. Bueno, no lo que pudieran, porque pudieran seguirían teniendo, ¿no? sí, 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 Y ahora ya es sí, más claro. responsable, entre comillas, ¿no? Fíjate, otra vez, recurriendo un poco también a la antropología otra vez. Eh, Muchas veces se piensa que el modelo tradicional de familia es la familia nuclear, la familia del padre, la madre y los hijos, ¿no? Pero en realidad el modelo de familia que ha perdurado durante más tiempo en la historia es el modelo de familia extendida, ¿sí? Es decir, aquel que concentra a varios núcleos familiares en una sola vivienda, ¿no? Entiéndase, vamos a decirlo así, los iniciadores de la familia, ¿no? Más los hijos, más las parejas de los hijos, más los hijos de los hijos, a los nietos, y a lo mejor a veces los papás, o algún hermano, algún tío, lo que sea. Ese es el modelo de familia que ha imperado durante más tiempo en la historia. O sea, la familia nuclear viene con el nacimiento de las grandes urbes, de las grandes ciudades, en donde comienza a escasear el espacio para tanta gente, ¿no? Pero en realidad, digamos que el modelo de familia que ha sido más predominante durante más tiempo, pues es ese modelo de familia extendida, ¿no? Más Ahora, propiamente. también es cierto que como ese modelo de familia requería mucho trabajo, porque requería muchos insumos, ¿no? Y estamos hablando de que la vida era fundamentalmente rural, y que dependía fundamentalmente del campo y de la agricultura y de la ganadería, pues había que tener mucha gente para trabajar, muchas manos para trabajar, ¿no?
el caso de mis abuelos, por ejemplo, que son o eran todavía de esa escuela, ¿no? Pues tuvieron 10 hijos, ¿sí? 10 hijos y por ahí alguno más que falleció en determinadas circunstancias, pero 10, 11, 12 hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque había que ayudar pues, en la siembra, había que ayudar en la cosecha, había que ayudar en el cuidado de los animales, en el trabajo de la casa, para alimentar a todos, ¿no? Y por eso se tendía a tener muchos hijos. Cuando la vida pasa del ámbito rural al ámbito urbano, pues entonces los espacios comienzan a ser más pequeños, ¿no? Las casas comienzan a ser más pequeñas y entonces comienzan a generarse las familias nucleares como las entendemos hoy, ¿no? El padre, la madre y los hijos. Y el número de hijos comienza a reducirse en promedio a 5, luego a 3, luego a 2 y ahora a 1. O sea, es una Y ahora disminución perro, güey. gradual, sí, del número de hijos conforme a las posibilidades de la vida urbana, ¿no? Digamos que es una parte también de la adaptación social, ¿no? Del propio ser humano. Y obviamente que también pues, va cambiando esa figura del padre. Lo que no ha cambiado, me parece, es esa idea de la ejemplaridad. La ejemplaridad, la idea de que el padre debe funcionar como un ejemplo para los hijos, ¿no? De formación, un ejemplo de firmeza, fortaleza, tenacidad, no sé, cualquier cantidad de cualidades, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en algunos de los filósofos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Kierkegaard. Su padre le influye de una manera determinante para la consideración de la teología y de lo que luego va a identificar Kierkegaard en el estadio religioso de su sistema filosófico, ¿no? Pero ahí, sin duda, la influencia del padre es determinante en su vida, en su forma de pensar, porque claro, podemos nosotros reflexionar sobre la paternidad no solo por ser padres o no ser padres, sino porque se tuvo también o no se tuvo incluso una figura paterna, ¿no? En el caso de Schopenhauer, su padre también tuvo una influencia determinante, probablemente negativa, bueno, no probablemente, seguramente negativa, porque, bueno, el padre quería que se dedicara al comercio, a los negocios de la familia, ¿no? Y era como que muy, muy tajante en ese sentido, ¿no? Quería... Madre. Y le salió artista, digo. Y le salió artista, exacto, o sea, le salió filósofo, imagínate, ¿no? Que a ti, gran empresario, pues te nazca un hijo filósofo. El único hijo, de hecho, ¿no? Porque la otra tenía una hermana, pero pues a las mujeres no se les permitía dirigir las empresas. O sea, estaba destinado para el hijo varón, ¿no? Y pues igual, hay una influencia que va a marcar mucho la vida de Schopenhauer desde niño, porque de alguna manera el padre que no era, digamos, el amor de su vida, de la mamá de Schopenhauer, pues generaba ahí como que cierta energía negativa, pues vamos a decirlo así, cierta repulsión durante la niñez de Schopenhauer, en la que la mamá pues veía en el hijo esa figura del marido al que no quería, ¿no? Ajá. Y proyectaba en él pues cierto rechazo, cierta animadversión, ¿no? De hecho, la relación pues, se fractura totalmente ahí entre el hijo y la madre, aunque cambia después a partir de que el padre muere. Hay una serie de cartas en las que la madre intenta estrechar su relación con el hijo después de la muerte del padre,
pero digamos que ya no va a ser posible, o sea, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Y toda esa serie de sentimientos y ideas en torno a la figura paterna, Schopenhauer la va a plasmar luego en su sistema filosófico, ¿no? En diferentes facetas de su sistema filosófico. Se habla mucho, por ejemplo, de que los filósofos normalmente no suelen ser padres porque normalmente no se casan, ¿no? Son uno de los clubes más grandes de solterones, si es cierto, ¿no? Hasta, o sea, pues sí, también es cierto. Pero, y bueno, también hay casos en los que la paternidad se ha ejercido de una forma muy lamentable, ¿no? Caso de Karl Marx, caso de Rousseau, ¿no? Marx, o sea, a Marx se le mueren hijos de hambre, ¿no? A causa de su alcoholismo, ¿no? A causa de su, pues de su vicio por el alcohol, ¿no? Rousseau, pues a sus hijos los mandó a todos a un orfanato, ¿no? Porque, porque además los tuvo casi de manera clandestina con una mujer analfabeta e imagínate, pues uno de los grandes precursores de la enciclopedia francesa, de los grandes pensadores en la historia de Francia, pues casado con una mujer analfabeta, pues como que le resultaba vergonzoso y de rebote pues le resultaban vergonzosos los hijos, ¿no? Y los abandona a todos y cada uno de ellos en un orfanato, ¿no? Entonces dices, loco, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y entonces el Emilio, ¿qué? O sea, y entonces ese plan de educación para el Emilio, ¿qué? ¿No? Pero tenemos otros casos, ¿no? Casos que reivindican al filósofo como figura paterna, como por ejemplo Bergson, ¿no? Henri Bergson, quien tiene a una de sus hijas con un problema de acefalia parcial, ¿no? De hecho, bueno, se menciona se menciona biográficamente que parte de todo el desarrollo que hace Bergson sobre estudios neurológicos, ¿no? Y su conexión con elementos de la conciencia y del razonamiento y del pensamiento crítico, tienen que ver con la necesidad de explicarse a sí mismo y de entender, y luego tratar de encontrar también cierta respuesta a los problemas que presentaba su hija por esa condición de acefalia parcial, ¿no? Una condición que a su hija le impedía sonreír. Ojo, y a partir de allí, Bergson escribe un ensayo, un tratado increíble sobre la risa. Y es un gran, digamos, una gran carta de amor, ¿no? Este ensayo sobre la risa, en el que intenta explicar parte de la condición humana, parte de la naturaleza humana, a partir de este gesto de la risa, un gesto que su hija no puede hacer, ¿no? Y se convierte en un motor fundamental para todo el desarrollo de su pensamiento, porque estamos hablando de que procesaba un gran amor a su hija, ¿no? Entonces, hay ejemplos de todo tipo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí, pues, es difícil pensar, como decíamos, en el filósofo perfecto, ¿no? Porque, porque es difícil también encontrar alguien que pueda compatibilizar de una manera perfecta el pensamiento filosófico con la vida personal, con la vida profesional incluso, ¿no? Es difícil que no haya
esos desfases, o esos caminos, pues, bifurcados, ¿no? Pero sí hay muchos casos en los que el hijo o los hijos se convierten como en un motivo, ¿no? Aulo Gelio, por ejemplo, filósofo latino, pues del primer periodo del Imperio Romano, escribe una obra que se llama Noches Áticas, en las que cada noche escribía a sus hijos lo que él entendía, o digamos parte de sus reflexiones en torno a la vida buena, en torno a lo que es pues, la necesidad del arte, en torno a lo que es una visión del mundo muy completa. O sea, Noches Áticas son toda una visión, una cosmovisión del mundo desde la ética, desde la vida, desde lo que él entiende por vida buena, para sus hijos. Es como escribirle una serie de notas educativas a tus hijos que luego se convierten en un sistema filosófico, ¿no? Y como eso, bueno, muchos casos a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, el filósofo o los filósofos pueden llegar a ser buenos padres, ¿no? Pueden tomar como punto de partida también eh, el acto de la paternidad. Pero vamos un poquito más para allá. ¿Qué entendemos por paternidad, ¿no? Y ahí sí, como dicen nuestros queridos españoles, mójate, báñate. La chingada, tenía apagado el micrófono. Chale, si es una cuestión, una pregunta que me pregunté qué sería no ser padre en su momento cuando hice lo que ya platiqué. Porque digo, ser padre, creo que, o yo, desde el hecho de que tuve un padre, yo sí tuve una figura paterna, que si bien no era el padre que hoy se pretende que se tenga o que se busque, quiero decir con esto, que sea un ser más empático, que sea un ser más preocupado por eso que les decía, que las mamás se preocupan más en realidad del rollo sentimental o de la educación sentimental en esa cuestión, ¿no? Digo, la más, educación sentimental más reconocida entre los papás y los hijos antes era pues que el papá lo llevaba a, des, a ser hombre, ¿no? Que era lo más íntimo que podían o que compartían los padres con sus hijos. Hoy ya no se hace eso, ya es otro rollo. Pero en general creo, y me quedo con la idea patriarcal del padre, que es precisamente aquel canijo que te enseña valores, que te guía, que te muestra que sí, que no, que te provee en general. Y creo que de alguna u otra manera, a pesar de que tuve una educación mexicana 100%, con chancla incluida, este, Es que si tuve no, no es cierto, mexicana. Si no, no es mexicana, Si exacto. no, no es mexicana, claro. Tuve enseñanzas que me permiten quizá no hacerlo bien como debería ser hoy en día. Tuve ciertas libertades para acceder a cosas, pero siempre y cuando desde un límite, ¿no? No fue así de, sí, date, dijeras como dicen los españoles, mójate. No, tienes chance, pero hasta aquí está la raya. De esa raya no te pases, porque estás aquí, vives en la casa, suena muy patriarcal y muy ojete, pero pues realmente sí, ¿no? Digo, cuando no tienes modo de valerte, pues en una primera instancia, pues sí tienes que acatar esas reglas, ¿no? Ya cuando son unos pasados de lanza que sí cada tiro por viaje te están traqueteando o pegando, pues sí ya está más cabrón, ¿no? Pero digo, tampoco tuve un padre amoroso que estuviese ahí abrazándome y toda la cuestión, pero tampoco adolezco de momentos que se recuerdan de ese modo, ¿no? Al estilo que tenemos los hombres en general, ¿no?
También esa es otra cosa, ¿no? También pensando un poco en el Franco Escamilla y sus monólogos mamilas. Dice, por ejemplo, cuando un hombre tiene pedos, va con otro hombre y no le dice, oye, tengo pedo, quiero que me escuches, ¿no? Va, le dice lo que tiene y se acabó, ¿no? Al punto, rápido. Y acá, eso es como la forma en que me fui criando, ¿no? Y creo que hasta ahora, pues como todos dijeras tú, ¿no? No somos precisamente los super humanos en el sentido de que éticamente seamos los mejores, económicamente en tanto proveedores también, bla, 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 todo lo que sea, pero tampoco somos unos pasados de lanza, ¿no? En ese sentido, ciertos valores que deberían de permear en general, el padre fue el que me los dio, ¿no? Y mi madre me ayudó a cimentarlos y me dio otras cosas, ¿no? Que hacen precisamente la balanza de la cuestión, ¿no? Por eso te decía al principio, 50 y 50 el padre y la madre, ¿no? En ese sentido creo yo que está la cuestión del padre, ¿no? O el ser padre. Pero sí soy muy de onda viejita, ¿no? Sí, en mi caso, mira, yo lo pienso, por ejemplo, desde las necesidades que veo en mis hijos, ¿no? Eh, esa posibilidad de ir implantando ciertas ideas, y eso es peligroso, o sea, cuando lo ve uno ya desde cierta perspectiva dices, imagínate o sea, cuántas cosas de manera peligrosa se le puede inculcar, ¿no? A un niño que es tan receptivo, que confía tanto en su padre, y que puede actuar en consecuencia de lo que uno le dice, ¿no? Y es por eso se habla de responsabilidad. Sí es cierto que obviamente es la responsabilidad de proveer, la responsabilidad de estar, pero también la responsabilidad de qué es lo que le voy a enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tratar de que entienda como una imagen del mundo, ¿no? Que la descubra él solo, eso es muy ambiguo, porque queramos o no, decirle o dejar que un niño, no sé, por ejemplo, de 8 años, que es la edad de mi hija, actúe sobre su propio criterio, pues es también cierta irresponsabilidad, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que creo yo que se le tienen que decir, delimitar, ¿no? Mira, si haces esto, puede suceder aquello. Piensa en lo que estás diciendo, piensa en lo que estás haciendo, ¿no? Mira lo que está sucediendo por esto que hiciste, o pueden suceder tales cosas si haces, o sea, ir abriéndole ese horizonte de comprensión, pero al mismo tiempo, pues también delimitando cierta parte de ese territorio, ¿no? De ese horizonte, ¿no? Que a lo mejor con el tiempo vuelve sobre ese terreno y bueno, ya será su propio criterio, ¿no? Pero yo creo que principalmente está la responsabilidad esa, ¿no? De qué imagen del mundo le voy a mostrar o le voy a enseñar, ¿no? Y luego, a partir de allí, qué clase de persona voy a generar para el mundo. Porque lo hemos dicho antes, ¿no? Hablamos de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? Pero hay que pensar también en qué clase de hijos le voy a dejar a ese mundo. Es decir, qué clase de personas, y ahí sí, volviendo a los clásicos, ¿no? Qué clase de ciudadano voy a formar para este tipo de sociedad, ¿no? Creo yo que por allí pasa gran parte del ejercicio de la paternidad. Y ahí es donde efectivamente se puede deslindar del género, ¿no? O sea, independientemente del género, esa responsabilidad
formativa, ¿no? De formación de conciencia, pues la puede ejercer cualquiera. ¿Qué mejor que entre ambos, ¿no? Que entre ambos. Pero cuando no se puede, pues es lo que se debe, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues uno comienza a moldear esos pequeños organismos, ¿no? Pequeños cerebros que están ahí todavía tratando de entender lo que sucede a su alrededor y pues darles las herramientas, ¿no? Necesarias para que entiendan, para que comprendan lo que sucede a su alrededor, se formen poco a poco un criterio y sean pues equilibradamente pues buenas personas, ¿no? Creo yo que esa sería la función principal, ¿no? De lo que implica ejercer la paternidad o la característica principal de lo que es ejercer la paternidad. Que es cierto que desafortunadamente hay muchos que deciden no hacerlo irresponsablemente, me refiero a deciden desentenderse de los hijos que ya tienen, pues sí, es muy desafortunado y pasa, ¿no? Pasa muy a menudo. Pero yo creo que eso no define al padre como tal, ¿no? Como pues, tampoco define a la madre, ¿no? Su papel doméstico, ¿no? O el papel doméstico de muchas madres no define a la madre como confinada a un ámbito doméstico. Entonces, me parece que podemos reflexionar sobre esa parte, sobre cómo hacer que nuestros hijos, ¿no? Tengan una imagen del mundo pues más o menos detallada, más o menos consciente, equilibrada, y que al mismo tiempo pues puedan ser buenos ciudadanos, buenas personas, ¿no? No que tengamos que ser necesariamente nosotros el ejemplo, pero pues sí, por lo menos tratar de marcarle el camino hacia ser, pues eso, ¿no? Buena gente. Y ya para ir cerrando, precisamente creo que esta última cosa que dices también tiene que ver con el hecho de entender uno como aquel que enseña. Las limitaciones y los momentos en que se le tiene que enseñar algo a una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, lo voy a tomar desde un ámbito más holístico, bueno, no holístico, sino más como de corte esotérico, si quieren. La idea de que cada 7 años es el momento de movimiento de conciencia de los seres humanos, ¿no? A los 7 años es el primer momento de despertar que tienes de conciencia, ya como que tienes, digamos, la posibilidad de entender ese lenguaje que te han precisamente enseñado en tu casa, ¿no? Y así a posteriori vas despertando y haciéndote más responsable de tus propios actos, ¿no? Y precisamente la guía del padre es sobre sobre esos tomas de conciencia, o esas tomas de responsabilidad, como dices tú, ¿no? Precisamente, y también de repente como que a veces los padres quisieran por X o por Y que crecieran más rápido, pero todo lleva su tiempo, ¿no? Todo en el horno para que se cosa tiene que llevarse su tiempecito. Y en ese sentido, creo que también tiene que ver, ahí ya no tiene que ver, como dices, con el género, ¿no? Más bien es el hecho de cómo enseñemos al individuo a ser un buen ciudadano, en el sentido antiguo, si quieres, o en el sentido de ahorita, porque pues básicamente de repente suceden cosas que no son de buenos ciudadanos, ¿no? Como los desmanes que sucedieron allá en Veracruz con en los centros comerciales, bueno, en el centro comercial, que hubo un altercado entre gente y pasó a mayores, ¿no? Pero mayores de manera que dices, esto está ya muy surrealista, la neta, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo que se debía de pensar. Igual se le puede llamar después de otra manera, si quieren, si ya no quieren decirle paternidad, ¿no? Sino más bien una educación cívica. Eso es lo que la paternidad
muestra o permea, ¿no? Y otro punto, también para pensar en que cómo incide en el pensamiento. Borges por ahí, me hiciste recordar, dice que si algo le debe a la vida son los libros, al destino los libros, y que la biblioteca de su padre fue el hecho más capital de su vida, ¿no? Y que quizás nunca salió de esa biblioteca. Nada más para corolario cultural. Me hiciste Claro. recordar eso, ¿no? Y que básicamente la idea de toda su formación es precisamente la tradición paterna, ¿no? Sus padres, su padre con tradición inglesa, su padre con tradición de militares, y que también ocurre de alguna manera chistosa con el bigotoncito hermoso que me gusta, que se llama Federico Nietzsche, que también su padre se vuelve capital para su pensamiento, y también Claro. su padre era descendiente de ciertos, supone Nietzsche, ¿no? Grados de lugares de grados militares, ¿no? Su padre también venía de esa familia con historia militar. Y se vuelven parte también de su hacer filosofía, ¿no? De hecho, en Ecce Homo se ve bastante bien esta cuestión que tiene la relación padre e hijo con Nietzsche, ¿no? Que pues básicamente el padre se muere a cierta edad temprana de Nietzsche, y después la educación queda en manos de su mamá, ¿no? Precisamente. Ya se transforma por completo la cosmovisión de Nietzsche, y en algunos parajes como que adolece de esa educación o de ese padre, y en algunos como que por la misma educación, quiero creer o suponer que tuvo de su madre, también como que de repente ya no le tiraba mucha bola, pero en Ecce Homo sí se vuelve a recuperar, ¿no? Incluso por ahí Sócrates también, como padre de la filosofía, lo vuelve a ver de manera bonita, ¿no? Como que hay una recuperación de esos baluartes que había tratado de derrumbar a martillazos, ¿no? En su momento. Incluso Schopenhauer, ¿no? Claro. Que su, su papá principal de por ahí del 60 y tantos que descubre, 1860 y tantos que descubre la voluntad y representación, y le cambió le voló la ardilla y otra vez lo vuelve a abrazar, ¿no? En ese sentido, sí hay, Sí. creo y seguiré diciendo que el padre es como la guía, ¿no? O como la educación para lo público, más que para lo privado como tal, ¿no? Pues, celebremos la paternidad, ¿no? Celebrémosla como lo que acabamos de mencionar, que tenemos una mala historia con nuestro padre. Bueno, es una cuestión específica, ¿no? Concreta. Pero creo que el concepto de paternidad se puede celebrar, se puede eh, conmemorar, ¿no? Como algo valioso, como algo digno de recuperarse, ¿no? Y de ejercerse, ¿sí? Que si es como padre, pues muy bien. Que si es como no padre, pues también muy bien, porque hay allí mucho de responsabilidad, ¿no? Que a veces esta parte tradicionalista de la sociedad no lo entiende, ¿no? Eh, Muchas veces se piensa que una persona sin hijos es una persona incompleta, ¿no? Y ahí viene esa idea de que la mujer, para ser mujer, para realizarse como mujer, tiene que ser madre, y en cierto sentido, pues el hombre también, por su parte, tiene que ser padre, ¿no? Para que haya una realización total. Yo creo que esas ideas tienen que ser abandonadas ya, pero sí podemos ejercer la paternidad o celebrar el concepto de paternidad, ¿no? Desde la idea de lo que acabamos de mencionar. A propósito de
el próximo Día del Padre. El próximo Día del Padre, que es el 18 de este mes, que corre junio. Que por ahí también, digo, también poniéndolo en la mesa, se ha intentado cancelar ya como tal esa fecha, ¿no? Por lo menos allá donde anduviste tomando clases en España ya se están poniendo medios, jiribillosos, dijeran acá en el puerto, que ya quieren sacar al padre del calendario, ¿no? Como fecha importante. Y De por sí no tiene un día fijo, ¿no? Ajá, para empezar. Y ponerlo el día de la persona especial, algo así, supuestamente se estaba promoviendo. Pero últimamente ya también están muy, Los radicales. muy radicales allá en España, ya. Sí, está canijo, creo yo, ¿no? Ya. Eso indica que ahí se está moviendo todo este desmane de los principios o los valores que nos inculcaron, ¿no? Y eso está bien, pero también hay que ser precavidos siempre. Y como precavidos somos, ya ha pasado mucho tiempo, no los queremos aburrir, nos vamos a ir porque hay que ir a descansar también. Muchas gracias, querido Adán, nos estamos viendo la próxima semana y le damos a otra cosita con esto del pensamiento crítico y de la filosofía. Muchas gracias a todos por escucharnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El momento en que nos encuentren en el internet. Bienvenidos a Puro Café, filosofía para la semana. Nos estamos viendo. Cuídense. Adiós.